Estudio de Fundamentos, 5 de julio de 2026. De quién es Dios, quién es la creación y quién es el hombre. Dios, creación y hombre. ¿Te acuerdas que vimos eso? Hablamos acerca de entonces qué es la gracia, qué es el amor de Dios, qué es el pecado, qué es la salvación, quién es Cristo, ¿no? Cosas sencillas de doctrina que tú vas a seguir escuchando, ¿no? Pero que algo que quiero que te quede claro en la parte de doctrina es esta estructura mental que pusimos acerca de Dios, creación y hombre. ¿Te acuerdas? Dios es eterno, perfecto. Y siempre cuando tú pienses en Dios, tienes que pensar en el Dios Trino, que desde siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Siempre ha sido así. Nunca cambió voluntad y lleva a cabo todo aquello que tú conoces, todo lo que tú ves, todo lo que hay, ¿no? Es creación de quién? De Dios, ¿no? Y entonces Dios dejó su creación y se fue. No, sino que Dios sostiene su creación. Por eso tiene una relación directa con su creación. Y dentro de su creación, Dios creó o llevó a cabo por el puro afecto de su voluntad también una creación, vamos a ponerle esta parte, especial. ¿Y cuál es esa creación especial? El hombre, porque el hombre fue hecho de forma muy distinta a lo que Dios creó, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue hecho el hombre? Del barro de la tierra, lo creó de la creación, por decirlo así, ¿no? El barro de la tierra, pero lo que lo hace ser hombre es sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿te acuerdas? Y todo eso lo hizo ahí por imagen y semejanza de él. ¿Qué es imagen y semejanza de él? Que es la creación con la cual él tiene una relación, un cara a cara, un frente, ¿sí? Básicamente, eso son las tres cosas y ya después de ahí tú vas entendiendo qué es el pecado, qué es la redención, Jesucristo. ¿Te acuerdas de esa parte? Jesucristo es Dios, porque es el Hijo eterno, siempre ha sido el Hijo, ¿no? Pero se hizo ¿qué? Hombre. Es 100% hombre y es 100% Dios. Son dos naturalezas en una sola persona. No son dos personalidades. Es una persona. ¿Cuál es la persona de Jesucristo? Que es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? ¿Quién murió en la cruz? El que es 100% hombre y es 100% Dios. Él es Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién resucitó de entre los muertos? El que es 100% hombre y 100% Dios. Por eso Cristo, el nombre de Cristo, lo que encierra es la persona de Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios, o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Vale? Y la redención se llevó a cabo hacia el hombre. Y el hombre tiene una de las características más básicas de toda la creación, y es que el hombre fue hecho como siervo. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, el cara a cara, la imagen y semejanza, lo creó no como un igual, sino como un siervo. Y por eso a Adán, lo primero que Dios le dice le da una orden, ¿no? Y todo el tiempo Dios se comporta frente al hombre como alguien que le ordena y el hombre como alguien que obedece. Por eso, lo más hermoso que tiene el hombre es obedecer a Dios. Es el fin, es el propósito por el cual fue creado, ser siervo de Dios. Por eso la fe para nosotros es algo muy hermoso, porque es escuchar lo que nuestro Señor quiere, entenderlo y llevarlo a cabo, servir a nuestro Dios. Eso es la fe. La fe, por eso la fe sin obras es fe muerta. ¿Vale? Eso fue lo que vimos en doctrina, que te lo estoy dando así muy resumidísimo. Y después nos fuimos a economía. La parte de economía es básicamente, ahora ya somos una redención de Dios. La iglesia es ahora el cuerpo de Cristo, ¿no? Y es la redimida por su sangre. Somos el pueblo de Dios. Y entonces,
cuáles son los recursos, ¿no?, que Dios le dio a la iglesia. Y los recursos que Dios le dio a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas del Pentecostés? Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, o ahí comienza la iglesia, por decirlo así, con todos los recursos y todas las riquezas que hay. Pero vemos cómo funcionan esos recursos dentro del cuerpo de Cristo, que son en tres maneras: ministerios, dones espirituales y operaciones espirituales. ¿Sí te acuerdas de esos tres? Esos son los recursos. ¿Y qué pasa? Siempre es hacia adentro. Es como lo que tú vives en tu cuerpo. Para que tu cuerpo esté todo el tiempo funcionando, pues ¿qué necesitas? Lo básico. Sí, sí, pero tu cuerpo ya en general. Necesitas comer, ¿no? ¿Cuántos de aquí no comen? Ojalá. Sale caro a veces, ¿verdad? Necesitas esos recursos básicos espirituales para mantenerte vivo, que es comer, ¿no? Dormir, cosas básicas, naturales del ser humano que necesitamos. A eso no me refiero con los recursos que la iglesia tiene. Eso es la economía, esa es la administración de los recursos. Recuerden que economía es básicamente administración. Entonces, los recursos que la iglesia tiene son los recursos del Espíritu Santo en la iglesia. Y cómo el Espíritu Santo, a través de estos tres partecitas, cosas espirituales, edifica y madura a la iglesia. Y ya lo vimos en las semanas pasadas. Y a partir de esta clase y la siguiente, que creo que ya son las dos últimas, ¿verdad? ¿Sí? Ya son las dos últimas. Entonces vamos a ver básicamente la última parte de fundamentos, que es la parte política. Pero ¿qué es la parte política? Es y cómo la iglesia se relaciona con lo que no es iglesia. Así como tú, que te relacionas allá afuera, y realmente todas las relaciones que tenemos allá afuera son políticas, aunque no las veamos, ¿no? Son políticas todo el tiempo, porque si tú te pasas una ley, o sea, nadie de aquí puede llegar y agarrar, porque se te antojó, una paleta de la Michoacana, así vas pasando y la agarras. Y el otro te dice, ¿qué? Y tú dices, pues que se me antojó para que mi cuerpo siga subsistiendo. Pues usted te antojó, me estás robando. ¿Sí? Soy otro, no, yo, eso es mío. La política básicamente es esa forma de cómo se relaciona una persona con otra persona. En este caso lo que vamos a ver es cómo se relaciona la iglesia con el mundo, con lo que no es iglesia. ¿Vale? Hasta aquí queda claro cuál ha sido la estructura. Oramos y comenzamos esta parte abriendo tu Biblia en Apocalipsis. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia que tienes para nosotros y esa misericordia que es nueva cada mañana, Dios. Gracias porque somos tu iglesia y somos redimidos por tu sangre y somos ese lugar en donde tu gracia abunda cada vez más y más. Sabes las situaciones que vivimos en la semana, las cosas que hay en nuestro corazón, Señor. Sabes las cargas que traemos, sabes todo esto que nos pasa como cristianos aún en este mundo, Señor. Y también confiamos completamente en tu obra, en lo que tú haces en nosotros y entre nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque estamos aquí, porque nos amas. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerden, cuando hablamos de economía, hablamos de dones espirituales, de miembros del cuerpo, ¿no? Que cada uno de tus dones es específico y es siempre y solamente siempre para edificación de tu hermano. El don espiritual no va a edificar a alguien que no es cristiano, que no es parte del cuerpo. Pero ¿y entonces cómo me relaciono con aquel que no es parte del cuerpo? Pues te relacionas así como tú te relacionas con otro que no eres tú, entendiendo que tu corazón no es el que está edificando el de allá,
o que tu riñón no es el que edifica al otro que no eres tú, ¿no? Te relacionas como uno, aunque sabes que dentro de ti, para poder hacer todo lo que haces, tu corazón está latiendo, tu riñón está riñoneando, ¿no? Tu pulmón está pulmoneando, ¿no? Y todo lo que hace cada uno de los órganos se llevan a cabo dentro. ¿Para qué? Para que tú te relaciones con el de allá afuera. Igual, ¿qué pasa con la iglesia cuando tú te relacionas con los de allá afuera? Básicamente tú eres una expresión total del cuerpo de Cristo. Cuando te relacionas con las personas que no son cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú en el cuerpo de Cristo eres riñón, no te relacionas como riñón con aquel que no es cuerpo de Cristo, sino te relacionas como ¿qué? Como cuerpo de Cristo con el que no es cuerpo de Cristo. ¿Sí queda claro eso? ¿Cómo te relacionas? Si tú tienes el don espiritual de enseñanza, no te relacionas con tu hermano o tu amigo del trabajo como con ese don espiritual de enseñanza, como te relacionas aquí, sino te relacionas con él como cuerpo de Cristo, ¿sí? Como toda esa madurez y edificación que dentro de la iglesia ocurre para que nosotros expresemos lo que es la iglesia con los de afuera. ¿Sí queda claro eso? A eso le llamamos nosotros básicamente el momento en el que nos relacionamos como iglesia con lo que no es iglesia, y por eso le llamamos política. ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se ve la iglesia? Y en Apocalipsis, lo que vamos a estar mirando son 7 iglesias que en la historia se relacionaban con los de afuera, y cómo Dios les dice, hey, esto está bien y esto no está bien. ¿Cómo como iglesia entonces nos debemos de buscar relacionar con aquellos que no son iglesia? O cómo como iglesia nos vemos, ¿no? Haciendo una abstracción, ¿no? Desde fuera. ¿Vale? Es como cuando la iglesia se ve o cuando tú te ves en un espejo. No es lo mismo cómo te ves desde dentro, que siempre nos vemos desde dentro, ¿no? A cómo te ves en un espejo. ¿Y te ha pasado? Vas caminando y de repente volteas así, es un edificio de esos de puro espejo, y dices, achis, soy más guapo de lo que pensaba. ¿Te explico por qué? Porque no te relacionas contigo mismo nunca desde la afuera, siempre estás desde la adentro. Lo que ves es de aquí para allá. Lo que sientes acá, lo que ves más son tus manos y así, pero tu rostro es como muy difícil de verlo si no tienes otra cosa que te lo dé. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente como un ejercicio, o Apocalipsis lo que hace es un ejercicio de abstracción, de mirar desde fuera cómo se ve la iglesia, y vamos a ver también ahí el juicio de Dios sobre la iglesia. Y entonces, ¿cómo es que la iglesia debe expresar lo que es? ¿Vale? Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a comenzar con la primera iglesia. Espero terminar hoy unas 3 iglesias. Si termino la mitad de una, estará perfecto. No, pero cuando ya tengo que terminar, sí termino. Dice versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La primera iglesia que nos van a presentar es la iglesia de Éfeso, ¿vale? Cuando habla aquí, la profecía habla sobre el ángel. Cuando habla del ángel, el sentido ángel es un sentido que tiene que ver con mensajero. Un ángel es básicamente en toda su concreción un mensajero, siervo de Dios. Sí, los ángeles básicamente son esos siervos de Dios que dan mensajes, ¿no? Cuando habla así aquí del ángel de la iglesia que se encuentra en Éfeso, está hablando que le escribas a aquel que está llevando a cabo una enseñanza dentro de esta iglesia. Recuerden
que todo lo que vimos en recursos es lo que edifica la iglesia de forma ministerial, siempre es el hablar la palabra de Dios, ¿no? Por eso existe los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Ellos son los que están administrando dentro del cuerpo de Cristo lo más importante que tiene la iglesia. ¿Y qué es lo más importante que tiene la iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nutre la iglesia? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que el cristiano es siervo de Dios. Y para ser siervo de Dios, lo esencial de un cristiano es la fe. Y para tener fe, ¿qué necesitas? Escuchar la palabra de Dios. Si no escuchas la palabra de Dios, es imposible que tú lleves a cabo fe. Aunque digas que tengas mucha fe, ¿no? Aunque tengas mucha fe hoy de que México va a ganar. Eso es un gran ejemplo, ¿no? Tú puedes tener un pensamiento impresionantemente positivo de que México va a ganar y está bien. Todos, hasta te puedes poner a orar, todo lo que quieras. Pero eso no es fe. Es un pensamiento positivo. La fe tiene que ver con que alguien te dijo algo y tú le creas completamente a ese alguien que no eres tú, ni tu gran deseo de trascender o de que México trascienda, sino le haces caso a ese alguien que te dijo algo, que no eres tú, y dependes completamente de esa palabra. ¿Te das cuenta de qué es la fe entonces? La fe no es este pensamiento positivo que ahorita todos traemos. Porque el que yo soy medio amargado, también tengo mi cachito positivo de que ojalá que México gane, ¿no? La neta, todos queremos. O sea, no voy a estar celebrando los goles de Inglaterra, ¿no? Pero yo quisiera que ganara, pero eso no es fe, es pensamiento positivo. ¿Sí? Una fe requiere absolutamente que alguien te diga algo para que tú dependas y te cuelgues y te abraces de esa palabra que el otro te dijo. ¿Sí? No de lo que siente tu panza y de lo que quieres, sino de lo que el otro te dijo. Por eso el mensajero aquí es importante para la iglesia. Porque el mensajero o el ángel lo que hace es te dice lo que Dios te dice para que tú te abraces a lo que Dios te dice. ¿Y cómo te abrazas a lo que Dios te dice? En el acto de fe. Ese es el acto de fe. ¿Sí? Escuchar lo que Dios dijo y entonces llevar a cabo la obra que Dios dijo. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso el mensajero, y lo vamos a estar viendo en cada una de las iglesias, el mensajero es muy importante. Y a quien le hablan es al mensajero, ¿no? Al ángel, ¿no? Dile al ángel, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso y ve lo que le dice el primer punto. Le tienes que escribir esto para que el ángel entienda qué es lo que Dios quiere. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y una de las cosas más básicas e importantes que debemos de comprender con respecto a la palabra de Dios en la iglesia es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Parece muy tonto lo que acabo de decir, pero es lo más sensato que tú puedes mirar. Porque la palabra de Dios no la está diciendo Isaí, o la está diciendo Moy, o la está diciendo Alducin, o la está diciendo los más grandes maestros que puedas tú imaginar hoy en día. No la están diciendo ellos. ¿Quién la está diciendo? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas y los candeleros, nos saltamos toda esa parte, pero habla acerca de las iglesias y de los ángeles de las iglesias, ¿vale? Entonces, quien habla a la iglesia, y eso es muy importante, iglesia, que debe que quede claro, es Dios por medio del Espíritu Santo. La iglesia está completamente basada y puede tener la confianza absoluta de que cuando se predica esto, a quien está escuchando es al que creó los cielos y la tierra. Por eso, tu conciencia debe quedar completamente cautiva, como diría Lutero, ¿no? Pero tiene que quedar completamente cautiva tu conciencia a saber que hay niveles de mensaje. Puedes tener un nivel de mensaje de alguien que conoce mucha psicología y que te puede ayudar mucho a salir del problema que traes. Pero si tú lo pones al mismo nivel que la palabra de Dios, valiste.
¿Por qué? ¿Por qué valiste? Porque la palabra de Dios no tiene comparación. La sabiduría humana pues puede ayudar a algunos, a otros no, a otros sí, pero la palabra de Dios es universal, si lo puede decir. Va a ayudar a todo ser humano, va a salvar a todo ser humano. Tú simplemente ponte a pensar, hay psicologías y hay para todos, de todos para todos, por todo. Y hay 20,000 escuelas de psicología y todo lo que tú te puedas imaginar. Pero hay solamente una palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El verbo hecho carne. ¿Sí? ¿Y quién es el verbo hecho carne? Cristo Jesús, el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Cristo Jesús. Y ese evangelio que nos muestra, que nos dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Eso es lo que tú crees. Eso es de la palabra en la que tú dependes. Por eso tú hacer tus preocupaciones del día a día, tus necesidades se quedan muy cortas a tu, y voy a usar esta palabra que me choca, pero la voy a usar, a tu propósito. El propósito de Dios para tu vida es que tengas una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y te das cuenta de esto? Es el propósito de Dios, no es un propósito temporal, es un propósito eterno. Y nosotros de repente nos hundimos en nuestros problemas temporales. ¿Has estado hundido en tus problemas temporales? Yo soy experta en eso. Se te va la vida en un problemita temporal. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a los que están metidos en resolver problemas temporales, que son los psicólogos o antes los filósofos, ¿no? Ahorita ya no les hacen caso a los filósofos, ya les hacen caso a los psicólogos. Y antes que los psicólogos, primero eran los filósofos, luego eran los curas, ¿no? Luego ahora son los psicólogos, ¿no? Y ya después de los psicólogos ya están entrando ahora sí los influencers, ¿no? Entonces cada vez vamos peor. Entonces, el asunto es entender que ellos solamente miran lo temporal y te van a ayudar a lo temporal. Pero el evangelio y la palabra de Dios, el que habla desde Dios, ¿no? Que entiende que la palabra de Dios es de Dios, está escuchando la palabra eterna, el propósito eterno. Tal vez no va a cambiar tu problema temporal, pero sí va a asegurar tu vida eterna. ¿Se queda claro? Es muy importante porque aquí, en eso, se basa el lugar y la forma en la que la iglesia se presenta hacia los de afuera. ¿Cómo tú te presentas hacia los de afuera? Te presentas como, es que soy exitoso porque Dios es mi Señor. Porque soy espiritual. Es igual que todos los demás lo dicen. Yo no tengo problemas porque estoy bien con Dios. O yo voy a la iglesia para que no me vaya a caer maldición y entonces voy. ¿Cómo te presentas hacia los demás? ¿Te das cuenta cómo funciona la política? ¿Cómo vas hacia allá? ¿No? Ve lo que sigue diciendo. Segundo punto que vamos a ver en el versículo 2. Dios le está diciendo, el ángel le está diciendo, Cristo le está diciendo a la iglesia, a este ángel de esta iglesia, le dice, yo conozco tus obras. Y me encanta mucho eso, porque la iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. La iglesia nunca es desconocida por Dios. ¿Por qué? Porque es su pueblo, es su nación, es lo que Él creó en la carne de Cristo. ¿Sí? Y lo que le dice a Éfeso es lo siguiente. Yo conozco tus obras, yo sé que tú haces cosas. El ser humano y la iglesia siempre hace cosas. Y de hecho, tú puedes darte cuenta cómo todas las iglesias están llevadas al hacer. ¿Sí o no? Y cada una de las iglesias se va formando como su propia identidad. Hay iglesias que hacen esto, hasta luego cuando vas
a otras iglesias, dices, ¡ay, esto lo hacen bien bonito! Porque te das cuenta de lo que hacen, ¿sí? Las obras tienen que ver completamente con lo que piensas. ¿Sí te das cuenta? Lo que tú haces tiene que ver completamente con lo que piensas. Lo que haces expresa lo que piensas. Por eso dice también la palabra que de la abundancia del corazón habla que la boca llevas a cabo una expresión. Y eso es muy importante que quede claro, iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a obrar conforme a lo que cree. ¿Sí? Por eso para la iglesia es importante la tontería que les decía hace ratito, que la iglesia entienda que la palabra de Dios es palabra de Dios, que no hay forma de agarrarla y de voltearla y de acomodarla y de agarrarla como si fuera cualquier cosa. Y entonces acomodarla a mi idea de lo que yo pienso que debe de ser la iglesia, a mi idea de lo que yo me imagino que deben de ser las cosas, a mi idea de lo que yo digo que se debe de organizar el asunto. Así no funciona, no es que el ser humano pueda agarrar la palabra de Dios como si fuera una cosa inerte y acomodarla según lo que a ti te funcione, como si la palabra de Dios fuera una forma instrumental para que llegues tú a tu propósito. Así no es totalmente todo lo contrario. Es que entiendas que la palabra de Dios es palabra de Dios, absolutamente, y que frente a ella te tienes que someter. Y que aunque tú sepas las 1000 maravillas del universo, frente a ella te tienes que someter. Y aunque tú tengas miedo porque eres el más ignorante del universo, frente a ella te tienes que someter. La palabra de Dios por eso es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Por más que tú sepas todo de la vida, ¿no? Así como mi abuelito, yo creo que de ahí lo agarré una vez. Él manejaba carros, entonces él me comenzó, manejaba autobuses o cosas de esas. Entonces, pues de chiquito, agarraba, yo ni alcanzaba todos los pedales, y me agarraba y me decía, a ver, maneja. Y yo iba manejando segundo. Y entonces una vez me dejó y apenas alcanzaba a ver así en el bochito. Dije, oye, pues le decíamos papá Joaquín, ¿no? Si le hago así, me dice, hazle como yo te dije. ¿Te quieres enseñar el Padre Nuestro al Papa? Ajá, y me quedé así, ¿no? Dije, pues, o sea, no hoy lo reflexiono, pero en aquel tiempo su presencia y su no así completo me dijo, no, pues no hago nada, ¿no? ¿Por qué? Porque me topé con la voluntad de alguien que me dijo, no, por ahí no es. Pero a veces tratamos a la palabra de Dios nosotros como algo muerto, como algo a lo que cualquier tú le puedes agarrar y decir, hey, por acá, y no hace, no tiene como resistencia. Y entonces lo podemos voltear de tal manera que podemos hacer lo que queramos, porque nosotros decimos, es que Dios así lo dice. ¿Te das cuenta de lo que te trato de decir? La conciencia de la iglesia depende absolutamente de que entienda que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y por eso, en tanto que la palabra de Dios es palabra de Dios, Dios conoce tus obras y Dios conoce las obras de la iglesia y conoce aquellas obras que están conforme a su voluntad y las que no están conforme a su voluntad. Pero ¿en dónde se muestran esas obras? Se muestran con los de allá afuera, no con los de aquí adentro. Aquí adentro nos pasa todo el asunto metabólico que hay. Aquí nos enojamos, todo lo que pasa normalmente, pero pues también nos encontentamos y todo lo que pasa adentro. Pero afuera es donde se nota lo que realmente sucede aquí adentro. Si aquí adentro, aparte del enojo, después hay amor, allá afuera, ¿qué va a ocurrir? Se va a expresar amor. Porque la iglesia entiende que es mejor amar. ¿Sí? Y ese es el tema de las obras que dice aquí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. ¿Te das cuenta quién era Éfeso? La iglesia de Éfeso. De hecho, tenemos una carta a Éfeso, ¿no? O sea, Timoteo fue uno de los obispos de Éfeso. Imagínate, el Dream Team, Pablo, Timoteo,
Lucas también pasó por ahí. O sea, eran los chidos, Apolos. O sea, era así como que la iglesia donde andaban todos los buenazos. Y entonces esta iglesia se acostumbró a tener una buena doctrina. Pero ve lo que pasó con esta iglesia para entender cómo la vida y el metabolismo de esta iglesia debe de estar basado en la persona de Jesucristo. Ve lo que dice. Yo conozco todas tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, es una iglesia que sabía perfectamente quiénes sí hablaban la palabra de Dios y quiénes no hablaban por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta qué tipo de iglesia era? Habían tenido una gran enseñanza. Ve lo que sigue diciendo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Te das cuenta de todo lo que está haciendo? Por amor del nombre de quién? De Jesucristo. Ha sufrido un chorro de cosas. Ha llevado un chorro de cosas de trabajo. ¿Por qué? Pues por amor a Jesús. Y ve lo que le sigue diciendo. Pero tengo contra ti. ¿Te das cuenta de esta parte? Jesucristo le está diciendo, hay algo que tengo contra ti, que no estás expresando en su totalidad hacia afuera. O sea, los de afuera saben perfectamente, iglesia, que tú eres una iglesia que predicas mi palabra. Que eres una iglesia que eres capaz de sufrir las persecuciones. Que eres una iglesia que eres capaz de caminar y dejar y andar y no desmayar y tener y trabajar y sufrir con paciencia y caminar en amor. Eres capaz en amor de mi nombre. Pero ve lo que dice aquí Pablo, Apocalipsis, Juan, a esta iglesia. Yo me acordé de Pablo porque en Efesios, bueno, ahorita vamos a ver y vamos a ir hacia allá. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué te imaginas cuando alguien te dice que has dejado tu primer amor? ¿Alguna vez has escuchado predicas así? Examina si no has dejado tu primer amor. ¿Cómo sabes si has dejado tu primer amor? ¿Qué es esto de tu primer amor? Cuando arribita está diciendo Apocalipsis, Juan, que todo lo hacían por amor de nombre de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta? Y abajito dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el primer amor entonces? Porque lo hacían por amor de quién? Del nombre de quién. ¿Cuántos de aquí aman a Cristo? ¿Cuántos de aquí todo lo que hacen es por amor al nombre de Cristo? Lo haces. Todo lo que sirve es venir, barrer, o lo que hagas todo el tiempo. Lo haces por amor de quién? De Cristo. Y ahí está, con lo de que dice abajito, está el contra ti. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a hacer y tu caminar y tu vivir y tu obra solamente, y déjame te voy a decir esa parte, porque no está despegado, pero nosotros lo despegamos. Solamente lo haces por amor de Cristo, estás entrando a la falla de dejar tu primer amor. Y vas a decir, ¿pero por qué? Porque el amor, ¿no? De la iglesia, que es el primer no significa primero en sucesión, sino primero en primordial, en principal, en importante. ¿Sí queda claro? El amor de la iglesia, y por eso estaba pensando en Éfeso, en Efesios. Vamos a Efesios rápido. Y aquí se encuentra el primer amor, el amor principal de la iglesia. Dice, yo pues, preso en el Señor, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esta es la vocación con que fuiste llamado. ¿Te acuerdas de la vocación con que fuiste llamado tú? ¿La vocación de quién? De Cristo Jesús, de Dios.
¿no? De tal manera amó, el amor principal, Dios al mundo, que dio ¿qué? A su Hijo unigénito. El amor de Dios es un amor que tiene un objetivo. ¿Y quién es ese objetivo? El hombre, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Dio a su único Hijo, ¿vale? El amor siempre tiene un objetivo frente, ¿sí? Pero velo cómo se manifiesta el amor, ese mismo amor en la iglesia. Les digo que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí se encuentra el amor primigenio de la iglesia. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. ¿Te das cuenta? El amor, a lo que te lleva el amor, hacia donde te avienta el amor, es hacia amar al que tienes al lado. Eso es muy importante, porque entonces nos avienta lo que Juan nos enseña, que muchos pueden decir que amas a Dios, pero no amar al hermano. Y si no amas al hermano, no amas entonces a Dios, aunque tú digas que amas a Dios. No se puede, no puedes tú odiar a tu hermano y amar a Dios al mismo tiempo. El amor primigenio se muestra como amor a quién? A tu hermano. Para que tú puedas decir que amas a Dios, debes amar a quién? A tu hermano. Es algo que está unido, que no hay forma de separarlo. Por eso no existe una mística del amor a Dios. No es un tema en donde tú y Dios solo, ¿no? Estás ahí con Él y la forma en la que tú amas a Dios es mirándolo a Él y entonces solamente a Él y ahí estás como una especie yo le hablo mística o de sentimiento espiritual bonito, ¿no? Que puedes tener así como los pensamientos positivos en donde solamente tú y Dios y no hay nadie más y en tu habitación con Dios y todo ese tipo de cosas. Es muy bonito, es un bonito pensamiento. Pero la manera que realmente utilizas el amor primigenio es amando al que tienes al lado. Y cuando habla de tu hermano, ¿no? Para que no se quede en lo universal, es que mira al que tienes al lado. Ese es tu hermano. Eso es el amor. Es así. Por eso Juan, les dice aquí en Apocalipsis, ustedes sufren a causa del nombre, por amor al nombre, pero hay algo contra ustedes, que abandonaron su primer amor. Y el amor principal de la iglesia es el amor a quién? Al hermano. Ellos tenían una gran estructura. Ya tenían una gran estructura. O sea, la estructura estaba completamente puesta, sabían perfectamente cómo detectar a los falsos apóstoles, sabían cómo sufrir las persecuciones, sabían, pero ya era una estructura bastante puesta ahí. Pero se les había olvidado que amarse entre ellos. Y sabes, en la iglesia sucede eso muchas veces. Porque la estructura muchas veces lo que hace es sustituir el amor al hermano. Entonces trata como engranajes de la maquinita que ya está funcionando a los hermanos. ¿Sí me explico? El hermano ya no es mi hermano, es el pastor, o es el servidor, o es el la. Pero se nos olvidó que es mi hermano, que también le cuesta trabajo venir, que también no duerme en las noches, que también tiene momentos de decepción, tiene momentos de que está en la oscuridad espiritual, que también pasa por tentaciones. ¿Se te das cuenta de lo que me refiero? El primer amor. Y entonces cuando a un hermano ocurre algo, de repente, entonces, ya es de lo peor. Y no, ¿por qué? Porque lo juzgas desde dónde? Desde la estructura. Porque olvidamos que el primer amor. Y eso es algo que necesitamos aprender. Tengo algo contra ti.
que has dejado tu primer amor y el amor principal de la iglesia. ¿Y en dónde se encuentra el amor principal? En amarnos los unos a los otros. Y es así. Y esto ocurre porque se nos olvida lo principal. Por eso comienzan las luchas entre la iglesia. Por eso de repente es, no, pero mira, es líder y entonces y hace esto y hace aquello. Pero ¿desde dónde estamos hablando ahí? Desde la estructura. Porque olvidamos que nuestro primer amor, que ese otro es como yo y que también tiene las mismas tentaciones que yo tengo, las mismas caídas que yo tengo, y también tiene el mismo Dios que le levanta, que me levanta a mí, que le levanta a él y que le levanta a todos y que todos estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por las posiciones que tenemos? No, porque somos recipientes de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Todos pasamos por lo mismo. Todos vamos madurando. Y si se nos olvida esto, ve lo que va a pasar con la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Te das cuenta cómo olvidar el amor a tu hermano es una caída? Es la caída más fuerte que hay. Porque tú puedes ser parte de la estructura más ordenada del universo y sin amor. De hecho, esa estructura es, por ejemplo, mucho la iglesia católica tiene. Yo cuando me pongo a mirar la iglesia católica digo, wow, es impresionante. Aparte de que es la más antigua, ¿no? Es impresionante su estructura. Impresionante. Pero se han olvidado del primer amor. A ellos les importa mucho su estructura. Y esa es como la más grandota. Ya después vienen iglesias evangélicas bien estructuradas que funcionan. Así como ya empresas bien estructuradas que funcionan, hay iglesias bien estructuradas que funcionan. Pero ¿qué ocurrió? Olvidaron su primer amor. Y entonces ya no son. Por eso se comenzó hasta olvidar quiénes eran los que estaban ahí. Dejaron de ser hermanos y comenzaron a ser congregantes, ¿no? Y ahora ya solamente son gente. Hay gente que viene y que hace que funcione también la estructura. Y todos son prescindibles, ¿no? Te va uno de la estructura y nada más metes a otro que sirva igual. Y la estructura se mantiene. Pero la iglesia no debe de caminar en estructura. ¿En qué debe de caminar? En amor. Porque si camina en estructura, es una caída. Y ve lo que puede pasar cuando una iglesia cae. Mira de dónde has caído. ¿Y qué tienes que hacer, iglesia? Arrepentirte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dejar la estructura? No. Tienes que amar. Tienes que volver al fundamento y el fundamento es amar a tu hermano, mirar al otro no como gente, no como persona que llega, no como congregantes, sino como tú, hermano. No sabes qué difícil ahora es encontrar lugares en donde sepamos que somos hermanos. Aunque no estemos todos los días, toda la semana juntos. Somos cada vez más ajenos. Yo me acuerdo que crecí en una iglesia donde no había WhatsApp, no había todas las comunicaciones que hay hoy. Y nos sentíamos muy juntos. Aunque no nos viera, yo no los veía toda la semana. Pero llegábamos y decíamos, hermanos. Al hermano pastor yo le decía, hermano pastor, ¿cómo está? Hermano, porque entendíamos que había un vínculo amoroso entre nosotros, familiar entre nosotros, único entre nosotros. ¿Y cuál es ese vínculo? Cristo. Piénsenlo los que tienen años en la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te arrepientes? Hacer lo que dejaste de hacer. ¿No? No es un tema de vete a hacer penitencia 3 años, sino es deja de hacer lo que haces
y haz lo que dejaste de hacer. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no, y aquí me encanta esta parte porque recuerdas, la palabra de Dios es palabra de Dios y no se mueve. Y como mi abuelito casi me dijo así, cállate porque tú no le puedes enseñar el Padre Nuestro al Papa. Haz lo que yo te digo. Dios en su misericordia, Dios tiene más misericordia que mi abuelito. Entonces, Dios en su misericordia nos da ese espacio para arrepentirnos, para regresar a las primeras obras. Pero si no, siempre hay un límite. ¿Te das cuenta? Siempre hay un límite y el límite es, si no lo haces, voy a venir pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero de su lugar? ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. Voy a decir candelerear, pero nada, queda igual. La función de un candelero es alumbrar. ¿Y para qué te sirve un candelero? Para mirar. Entonces, en un lugar oscuro, un candelero que sirve siempre se va a ver. Por eso la iglesia es luz, es sal en este mundo, es candelero en este mundo. Y entonces ese candelero, Dios quiere que los de afuera vean un candelero, ¿no? Un candelero que volteen y digan, ay, ¿qué hay ahí? Y que se acerquen a ese candelero y que ese candelero, cuando cada vez que se va acercando la persona que vio ese candelero, vea las bondades de ese candelero. Y dice Dios, si no van a ver en ese candelero el amor principal, aunque tengas estructura, aunque hagas las cosas en mi nombre, aunque bla, 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 ¿qué va a hacer Dios? Lo voy a quitar de ahí porque no me sirve para hacer expresión de mi nombre en este mundo. ¿Te das cuenta? Ese no es expresión de mi nombre. Porque la expresión del nombre en este mundo es que los de afuera vean que los de adentro nos amamos. De hecho, esa es la oración de Jesucristo. La oración de Jesucristo es básicamente, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo los vea y entonces, ¿qué? Cree. La iglesia puede tener la mayor estructura y la mayor capacidad y desplegar las mayores personas hoy en el día del partido para evangelismo y todas esas cosas que se pueden hacer en donde se puedan hacer. Pero si no hay amor, ¿qué va a decir Dios? No quiero yo esa expresión. Así no van a creer. Eso no es mi iglesia. Eso cualquiera lo puede hacer. Hacen campañas de marketing y Coca-Cola lo hace y puede llegar a un montón. Que no lo haga una iglesia con una buena campaña a la manera de Coca-Cola de marketing. Entonces, de que se hace, se hace. Pero lo único que realmente puede hacer la iglesia que va a expresar quién es Dios a los que no son creyentes es la capacidad de amarnos los unos a los otros. Eso no lo pueden hacer los de afuera. Solamente nosotros. Y eso es muy importante, hermano. Eso no significa que aquí todo el tiempo vamos a estar así, ay, sí, hola, qué bonito, que nada. Aquí nos vamos a tirar. Aquí nos vamos a enojar. Aquí vamos, pero ¿por qué? No sé qué. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nos vamos a amar. Que nos vamos a perdonar. Que nos vamos a mirar siempre los unos a los otros. Y que juntos, por el amor que le tenemos a Dios, que se expresa en el amor a nuestro hermano, caminaremos alumbrando en este mundo. ¿Vale? Éfeso básicamente es la introducción a todo lo demás. Así que la siguiente semana vamos a ver otra y voy a tratar de resumir las que faltan. Si no, se los dejo de tarea y ustedes lo ven. Pero ese es el sentido de la expresión hacia afuera. A ver cómo es lo que termina diciendo y terminamos. Pero tienes esto, me encanta, que es lo único que te va a ti, iglesia, salvaguardar, va a salvaguardar
el que no abandones el primer amor. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es que aborrece las obras de los nicolaitas? ¿Qué era lo que tenía de seguro la iglesia que los iba a guardar? Que sabían distinguir lo que era palabra de Dios de lo que no era palabra de Dios. Y una iglesia está más cerca de guardar siempre el primer amor cuando está siendo expuesta a la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta? Si está siendo expuesta a la palabra de Dios, la iglesia va a tener siempre este carácter de querer obedecer a Dios y va a ser más dócil a su palabra. ¿Sale? Nos vemos la semana que viene.